El diezmo, ¿es un mandato de Dios o una enseñanza mal usada para sacarle dinero a los creyentes? Porque seamos claros, hay quienes dicen que si no das el 10%, estás en pecado, que le estás robando a Dios y que tu vida no va a prosperar. Ese mensaje ha generado miedo, culpa y mucha confusión. Pero, ¿y si eso no es verdad? ¿Y si lo que te han enseñado no está completamente en la Biblia? Hoy vamos directo a la verdad, sin presión, sin manipulación y sin intereses ocultos. Si hay un tema que genera confusión y debate dentro de la vida cristiana, es el diezmo. Muchas personas han crecido creyendo que es una obligación directa de Dios, que deben cumplirla exactamente y que no hacerlo puede afectar su relación con Él. Otros, en cambio, lo rechazan por completo, pensando que es una práctica mal interpretada o incluso mal utilizada. Y en medio de esas dos posturas, hay creyentes sinceros que simplemente quieren hacer lo correcto delante de Dios, pero no tienen claridad. Por eso este video es importante. Aquí vamos a analizar lo que dice la Biblia, lo que enseña la Iglesia Católica y cómo entender este tema de forma correcta. Además, al final vamos a responder una pregunta clave: si realmente es pecado no dar el diezmo. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Este canal Teología de las Finanzas no es entretenimiento, es formación seria basada en la verdad de la Iglesia Católica. Aquí hablamos de temas que muchos evitan, pero que afectan tu vida espiritual y también tu dinero. Si tú eres católico, o incluso si crees en Dios a tu manera y quieres entender la verdad sin manipulación, este contenido también es para ti. Esta comunidad necesita crecer y necesitamos tu ayuda. Suscríbete ahora mismo. Solo toca el botón de suscribirte aquí abajo y forma parte de esta comunidad que busca enseñar con claridad y sin miedo. Tu apoyo es clave para que este mensaje llegue a más personas. Hazlo ahora. Y seguimos. Muchas personas separan su fe de sus finanzas sin darse cuenta. Van a misa, oran, creen en Dios. Pero cuando se trata del dinero, toman decisiones como si Dios no tuviera nada que ver en esa área de su vida. Y ahí es donde comienza el desorden. Porque la fe no es solo para el templo. La fe también se vive en cómo administras lo que tienes. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esto significa que el dinero no es solo algo material. El dinero revela en qué confías realmente. Si tu seguridad está en el dinero, entonces tu corazón está ahí. Pero si tu confianza está en Dios, el dinero pasa a ser un instrumento, no un ídolo. Ahora bien, aquí es donde tenemos que hablar claro, aunque incomode. Hoy hay muchas personas confundidas porque han escuchado enseñanzas distorsionadas sobre el dinero y el diezmo. Y sí, hay predicadores, especialmente en ciertos sectores evangélicos, que han convertido este tema en un negocio, en un mecanismo de presión, en un discurso que juega con el miedo de la gente. Les dicen que si no dan el 10%, Dios los va a castigar, que su vida no va a prosperar, que están robándole a Dios. Y eso no solo es una mala interpretación, eso es una manipulación grave de la conciencia. La Iglesia Católica no enseña eso. El catecismo deja claro que el dinero no puede ser el centro de la vida y que los bienes deben usarse con responsabilidad y orden. No se trata de exprimir a las personas, se trata de formar su conciencia. Y aquí entra algo clave en la teología de las finanzas. Dar no es perder, dar es ordenar el corazón. Porque cuando una persona no sabe dar, normalmente tampoco sabe administrar. Y cuando no sabe administrar, vive en desorden, en estrés y muchas veces en problemas económicos. Por eso, este tema no es solo religioso, es profundamente financiero y espiritual. Y ahora que entiendes esto, vamos a ir al origen del diezmo, porque ahí vas a descubrir por qué muchos hoy lo están enseñando mal. Para entender correctamente el diezmo, no podemos comenzar por lo que dicen hoy las personas. Tenemos que ir al origen. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una práctica concreta dentro del pueblo de Israel. No era una sugerencia emocional, era parte de una estructura organizada que sostenía la vida religiosa y social del pueblo. La Biblia dice en Malaquías: «Traed todos los diezmos al alfolí». Este versículo es uno de los más utilizados hoy en día, pero también uno de los más manipulados.
porque muchas personas lo toman fuera de contexto y lo usan para presionar a otros, como si fuera una ley universal obligatoria para todos los cristianos de hoy. Y aquí hay que decirlo sin rodeos. Ese uso del texto es incorrecto. No se puede agarrar un versículo del Antiguo Testamento, sacarlo de su contexto histórico y usarlo para exigir dinero a las personas como si Dios estuviera cobrando una cuota. Eso no es fidelidad a la Biblia, eso es distorsión. En ese tiempo, el diezmo tenía una función clara. Sostenía el templo, a los levitas y ayudaba a los pobres. Era parte de un sistema económico dentro del pueblo de Israel. No era una estrategia para enriquecerse ni un mecanismo de presión espiritual. La Iglesia Católica enseña que esas leyes pertenecen a una etapa anterior que prepara la plenitud en Cristo. Es decir, no todo se aplica de la misma manera hoy. Y aquí es donde muchos fallan, porque no entienden la continuidad y el cumplimiento de la revelación. Desde el punto de vista financiero, esto es gravísimo, porque genera culpa en las personas, decisiones económicas desordenadas y una relación tóxica con el dinero. Personas que dan por miedo, que se endeudan incluso, creyendo que están agradando a Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere personas manipuladas, quiere personas libres. Y ahora viene lo más importante, porque con la llegada de Jesucristo, todo cambia. Y si no entiendes ese cambio, vas a seguir atrapado en un concepto incompleto del dinero y del dar. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Porque cuando llega Jesucristo, no viene a repetir un sistema antiguo basado en porcentajes. Viene a revelar algo mucho más profundo, el estado del corazón. Jesús dice en el Evangelio de Lucas 6:38, «Dad, y se os dará. Con la medida con que midáis, se os medirá». Aquí no habla de un 10%. No establece una cifra exacta, sino que revela un principio espiritual. La forma en que das refleja la forma en que vives. Esto cambia completamente la perspectiva financiera. Porque ya no se trata de cumplir una regla externa, se trata de una transformación interior. Si das con mezquindad, eso refleja un corazón cerrado. Si das con generosidad, refleja un corazón confiado en Dios. El Catecismo lo confirma en el numeral 2144. El discípulo de Cristo debe preferir a Él por encima de todas las riquezas. Esto significa que el verdadero problema nunca ha sido el dinero, sino el lugar que ocupa en tu vida. Y aquí es donde tenemos que ser claros y firmes. Hay quienes siguen predicando el diezmo como una obligación rígida, ignorando completamente esta enseñanza de Cristo. Se quedan en la cantidad, pero no hablan del corazón. Y eso es peligroso, porque crea personas que cumplen por miedo, pero no aman a Dios. Desde el punto de vista financiero, esto es clave. Porque alguien puede dar el 10% y seguir siendo esclavo del dinero. Y otro puede dar menos, pero vivir en libertad interior. Jesús no vino a crear contadores de porcentajes. Vino a formar hombres libres. Y si no entiendes esto, puedes pasar toda tu vida dando dinero, pero sin conversión real. Y ahora, con esta base clara, vamos a ver qué enseña la Iglesia Católica, porque ahí está el equilibrio que muchos no explican. Ahora vamos a lo más importante, lo que enseña la Iglesia Católica, porque aquí no hay opiniones personales, hay doctrina clara. El Catecismo en el numeral 2043 enseña que los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales. Esto incluye el sostenimiento del culto, de los ministros y de las obras de caridad. Pero aquí viene el punto clave. La Iglesia no establece un porcentaje obligatorio del 10%. No lo impone como una ley matemática. Lo que pide es algo más profundo: responsabilidad y generosidad. Esto está en perfecta armonía con la Escritura. En la segunda carta a los Corintios 9:7 se dice: «Cada uno dé según lo que decidió en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». Aquí se destruye completamente la idea de dar por presión. Dios no quiere dinero forzado, quiere una entrega libre. Y aquí es donde tenemos que hablar con firmeza, porque hay quienes han convertido esto en un sistema de presión emocional, especialmente en ciertos grupos donde se exige el diezmo como condición para recibir bendiciones. Y eso no es enseñanza católica, eso es una deformación del Evangelio. Desde el punto de vista financiero, esto genera personas confundidas,
que dan por miedo o que rechazan completamente el dar, y ambos extremos están mal. La Iglesia propone equilibrio, dar con conciencia, administrar con responsabilidad y vivir con libertad. Y aquí hago una pausa contigo. Si este contenido te está ayudando a entender tu fe y tu dinero sin manipulación, suscríbete ahora mismo a Teología de las Finanzas, porque esta comunidad es 100% católica y todo lo que enseñamos está basado en la Biblia, el Catecismo y el Magisterio de la Iglesia Católica. Ahora continuemos, porque viene un punto aún más fuerte, el peligro real de la manipulación religiosa con el dinero. Aquí entramos en un tema delicado, pero necesario, porque no se puede hablar de dinero en la fe sin denunciar los abusos que existen. Y hay que decirlo con claridad. Hay líderes religiosos que han convertido el diezmo en un negocio, en una herramienta de presión, utilizando el nombre de Dios para exigir dinero a las personas. Se predica que si no das, estás en pecado, que estás robándole a Dios, que tu vida no va a prosperar. Y ese mensaje se repite hasta que la persona lo cree, aunque nunca lo haya analizado realmente a la luz de la verdadera enseñanza cristiana. La Biblia advierte claramente en la primera carta a Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí no se trata solo de quien busca enriquecerse directamente. También aplica a quien usa la fe como medio para obtener dinero. Porque cuando el dinero se convierte en el centro del discurso religioso, Dios deja de ser el centro. Y eso es una desviación grave. La doctrina social de la Iglesia enseña que la economía debe estar al servicio de la persona humana, no al revés. Esto significa que nadie debe ser manipulado económicamente en nombre de la fe. La fe no se impone, se propone, y cuando alguien utiliza el miedo, la culpa o la presión para obtener dinero, está traicionando el mensaje del Evangelio. Desde el punto de vista financiero, esto es destructivo. Hay personas que dan lo que no tienen, que se endeudan, que viven en ansiedad, creyendo que están agradando a Dios. Pero Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón libre. Quiere una relación basada en la verdad, no en el miedo. Y aquí viene algo clave. Si no corriges esta visión, puedes pasar años atrapado en una fe deformada y en una economía desordenada. Por eso, ahora necesitamos bajar todo esto a la vida real, a decisiones concretas, porque entender la verdad no es suficiente. Hay que aprender a vivirla correctamente. Vamos a hablar claro, sin rodeos. Hay quienes dicen que si no das el diezmo estás en pecado, que le estás robando a Dios. Pero eso, aunque se repita mucho, no es enseñanza de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849, dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Esto, en palabras sencillas, significa que pecar no es simplemente no cumplir una regla o un número. Pecar es actuar en contra de la verdad, en contra de lo que sabes que está bien, y sobre todo, en contra del amor. Es cuando decides cerrarte a Dios o a los demás por egoísmo o interés. Y ahora escúchalo desde la Biblia. En la carta de Santiago 4:17 se dice: aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Esto es muy claro. El pecado no está en un porcentaje, está en la decisión de hacer o no hacer el bien. Si sabes que puedes ayudar, que puedes ser generoso, y decides no hacerlo, ahí hay un problema. Pero no se trata de cumplir una cantidad exacta. Entonces, aplicándolo al diezmo, hay que decir la verdad. No dar el 10% no es en sí mismo un pecado, porque no es una falta automática contra la verdad, ni contra el amor, ni contra la conciencia. Pero cuidado, si una persona tiene medios, puede ayudar, puede compartir, y decide cerrarse completamente por egoísmo, entonces sí hay un problema espiritual. Por eso, la fe no se vive con miedo ni con números. Se vive con un corazón abierto. Y cuando entiendes esto, dejas la presión y empiezas a vivir tu relación con Dios con libertad y verdad. Hoy entendiste algo que muchos nunca llegan a comprender. El diezmo no es una obligación matemática ni una cuota que tienes que pagarle a Dios. Es una realidad espiritual que ha sido mal enseñada y mal interpretada por muchos.
No se trata de cuánto das, se trata de quién gobierna tu corazón. Porque puedes dar mucho y estar lejos de Dios, o puedes dar poco y estar completamente unido a Él. Si das por miedo, algo no está bien. Si no das por indiferencia, tampoco. Pero cuando das con libertad, con conciencia y con fe, entonces tu relación con el dinero cambia completamente. Y si este contenido te ayudó a ver tu fe y tus finanzas con claridad, suscríbete ahora mismo a Teología de las Finanzas. Esta es una comunidad 100% católica, basada en la Biblia, el Catecismo y el Magisterio. Y dime en los comentarios, ¿qué pensabas tú del diezmo antes de este video?